una entrevista de trabajo en español y no sabes por dónde empezar? ¿No estás seguro de qué decir o de qué cosas evitar decir y sonar un poco más profesional? No te preocupes, que hoy te voy a enseñar todo lo que necesitas saber para prepararte bien. Frases útiles, expresiones comunes y también errores que deberíamos evitar cuando nos presentamos a una entrevista de trabajo. Todo esto para que salgas exitoso y puedas conseguir ese trabajo que tanto quieres. Hola a todos y todas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a un nuevo video en el canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili, tu profe de español de confianza. Y hoy, como mencioné antes, vamos a hablar de una situación que nos puede causar un poco de nervios, pero también podría cambiar tu vida. Y es cómo presentarte en una entrevista de trabajo en español. No importa si es una entrevista presencial o virtual o en un país de un acento diferente del español. Hay ciertas frases, actitudes y estrategias que te ayudarán a sentirte un poco más preparado y así hablar con más seguridad y dejar una buena impresión. Además, te voy a ayudar a cómo adaptar tu español a un entorno más profesional y quizás académico, pero siempre manteniendo un lenguaje natural. ¿Están listos? Empecemos con este video. Vamos por lo básico que debes preparar. Antes de la entrevista hay una práctica silenciosa que se debe hacer. No se trata solo de practicar y memorizar respuestas, sino saber qué es lo que estás buscando profesionalmente y cómo expresar esto. Entonces, esto es para cualquier idioma. Lo primero que deberías hacer es investigar sobre la empresa, qué hacen, qué valores tienen, qué están buscando. Esto puede demostrar interés y también te permite adaptar tus respuestas. Segundo, debes conocer muy bien el puesto al que estás aplicando, qué tareas implica o qué habilidades necesita. Así puedes resaltar lo más relevante de tu experiencia. Y por último, haz una lista en español de tus habilidades, cualidades y logros personales. Quizás has liderado equipos o has resuelto problemas. Todo esto suma. El consejito aquí es que practiques esto en voz alta y si es posible, grábate a ti mismo. Así puedes encontrar un tono natural y también un balance entre lo profesional. Ahora, ¿qué frases y expresiones útiles podrías utilizar? Vamos a ver, una entrevista es una conversación, pero también es una oportunidad para demostrar lo mejor de ti. Estas frases te van a servir para estructurar tus ideas, sonar claro, seguro y profesional. Primero, para presentarte. Mucho gusto, mi nombre es, después tu profesión, soy, por ejemplo, maestra certificada de español con experiencia en, y agregas la experiencia que tienes. También puedes agregar algunas cualidades tuyas. Soy una persona activa, amable, creativa, lo que quieras decir de ti mismo. Aquí lo importante es sonar natural y transmitir confianza, que estás seguro de lo que dices. Tienes que hablar de ti como alguien que puede aportar algo a la empresa o institución. Luego, para hablar de tu experiencia, puedes decir, he trabajado en este lugar por tantos años. Por ejemplo, he trabajado en esta escuela por 5 años. Puedes empezar también una frase como, tuve la oportunidad de liderar proyectos como, y mencionas los proyectos. Y aquí es un buen momento para mencionar tus fortalezas
en el ámbito laboral. Una recomendación pequeña. No es necesario que cuentes todo lo que tienes en tu currículum. Elige lo más relevante para el puesto que estás aplicando y muestra resultados o aprendizajes concretos. Podemos aprovechar esta oportunidad también para mostrar interés en la posición, con expresiones como estoy muy motivado por esta oportunidad. Me interesa crecer profesionalmente y aportar valor. Admiro mucho la misión de esta empresa. Hablar bien de la empresa demuestra que hiciste tu tarea de investigar. Y ahora, para cerrar la entrevista con impacto, puedes decir algo como gracias por su tiempo. Estoy atento a cualquier información. Estoy disponible para empezar en cuanto sea necesario. Fue un placer conversar con ustedes. Este cierre es lo último que van a escuchar de ti. Trata de que sea claro, amable y profesional. Hasta aquí tenemos muchas frases y expresiones que nos van a ayudar mucho. Pero ¿qué pasa con las cosas que deberíamos evitar? Una buena entrevista no solo depende de las cosas que dices, sino de las que evitas decir. Una de las cosas que puedes evitar decir es no tengo experiencia en esto. Puedes suavizar un poco y decir no tengo mucha experiencia laboral formal, pero he desarrollado habilidades en esta área. La forma en que presentas tus habilidades puede hacer la diferencia. No digas no sé hacer esto, mejor di estoy en el proceso de aprenderlo. Otra cosa que no te recomiendo decir es no me gusta trabajar bajo presión. Mejor, ¿por qué no decir esto? Me adapto a retos y estoy aprendiendo a manejar situaciones exigentes. Y algo muy importante, evita hablar mal de tus trabajos anteriores o jefes. Incluso si fue una mala experiencia, puedes decirlo de otra forma. Fue una etapa de mucho aprendizaje, aunque tuvo desafíos. Mostrar madurez y actitud positiva suma puntos. Hasta ahora hemos visto cosas muy importantes para una entrevista de trabajo. Pero antes de continuar, quiero invitarte a visitar nuestro canal de Burbuja del Español. Aquí podrás encontrar mucho material sobre la gramática del español, la cultura hispanohablante y vocabulario interesante como este. Te recomiendo activar la campanita para ser el primero en ver un video nuevo y así seguir practicando tu español con nosotros. Entonces, cuando termines de ver este video, te invito a pasar también por los otros y nos vemos por ahí. Ahora sí, continuemos. Ahora sí, consejos prácticos para la entrevista. En primer lugar, llega puntual o si es virtual, conéctate a tiempo. Nada causa una peor impresión que ser impuntual. Con respecto al idioma, usa el lenguaje formal pero no rígido, que se note que sabes expresarte pero que también sabes escuchar y conectar. Algo importante también es que cuides tu lenguaje corporal, contacto visual, sonrisa leve, postura relajada. Y recuerda que si no entiendes alguna pregunta, puedes pedir que te la repitan sin problema, como ¿podría repetirme por favor? ¿O podría explicarlo de otra forma? Esto es mucho mejor que responder sin haber entendido. Y algo más, no olvides tú también hacer preguntas al final. Esto te muestra como alguien activo e interesado. ¿Algunas ideas? ¿Cuál sería el siguiente paso del proceso? ¿Qué cualidades busca en un candidato ideal? Así, entre otras relacionadas con la entrevista que tuviste. Realmente espero que este video te ayude a cómo prepararte un poco más para una entrevista de trabajo en español. Pero como siempre, quiero saber qué piensas tú. Vamos a practicar un poco también.
Por ejemplo, ¿cómo te describirías profesionalmente en español? ¿Cuál es tu principal fortaleza? Y también quiero saber en qué trabajas actualmente. Esta y otras respuestas las puedes dejar en los comentarios. Vamos a leerlas todas, como siempre, con mucho respeto. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Ya sabes que si este tema te ha gustado, puedes dejarnos un me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También te invito a pasar por todas nuestras redes sociales. Aquí subimos contenido de español a diario y también ejercicios para que puedas practicar. Y si no sabes cuál es tu nivel exacto de español, puedes hacer una prueba totalmente gratuita en nuestra página web burbujadelespañol.com. Aquí también tenemos artículos de español y clases online. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!